Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de PSG Educación. PSG Educación se transmite en el marco del proyecto SISIMASIS, que es un proyecto de investigación de ciencia, ciberciencia y ciencia ciudadana. Esta tarde estamos de plácemes porque nos visita o está aquí con nosotros presente el maestro Iván Pérez Esquivel. Él es licenciado en educación primaria y es maestro en psicopedagogía. Ha participado en diferentes coloquios de educación y constantemente se mantiene actualizado en temas educativos a través de cursos y diplomados. Cuenta con una experiencia docente a nivel primaria de más de 15 años y ha trabajado en apoyo a comunidades de alta marginación social en programas auspiciados por la UNESCO. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Agradezco infinitamente la invitación a esta conferencia. Antes que nada, quisiera compartirles una anécdota referente minutos antes de la llamada a lo que es esta conferencia, que es muy importante para mí. Ese día estaba platicando con un niño que desafortunadamente hace menos de un año falleció su mamá por consecuencia del COVID. Y le estaba hablando precisamente de las emociones, de la manera en que debemos de afrontar ciertos retos, debemos de tener la fortaleza para salir adelante. Y pues charlamos un buen rato y afortunadamente pues, el niño tuvo cierta seguridad. Minutos después, pues recibo una llamada haciéndome esta invitación para dar esta conferencia. Para mí es muy importante compartir conocimientos, compartir experiencias, las cuales puedan enriquecer en algún momento a algunas personas. El tema que vamos a tratar es la influencia del docente en las emociones y el aprendizaje del estudiante. Voy a iniciar con una frase que me llamó mucho la atención, que dice a su letra: aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar de nuevo y hacer un nuevo final. El estado anímico determina muchos aspectos de nuestra vida, tanto académica como en lo social. Para esto, ahorita vamos a comenzar a hablar sobre el desarrollo emocional del niño, cómo se va desarrollando en las diferentes etapas. Comienza primeramente en el embarazo, cuando el niño experimenta sensaciones por medio de la transmisión de su mamá, quien le transmite en ese momento miedos, angustias, felicidad, tristeza, alegrías. Y esas son las primeras experiencias que tiene sobre las emociones. Enseguida tiene la siguiente etapa, que es de los 4 a los 11 meses, que va expresando un poco más su alegría, el asombro, la ansiedad o la tristeza. De 1 a 3 años, el niño comienza a desarrollar la empatía. De 4 a 6 años, el niño empieza a entender y expresar sus emociones, más que nada como miedo, tristezas, alegrías, asombros. En la etapa de 6 a 9 años empiezan los enojos razonados y una forma reservada de expresar sus emociones. En la etapa de los 12 años, él comienza a madurar y experimentar sentimientos de amor, cariño, comprensión. ¿Me podrá apoyar con la siguiente, por favor? Antes se tenía la creencia de que en la educación, entre más aprendían, entre más impartíamos conocimiento los docentes, el niño se iba a desarrollar más.
nos metían más, nos incluían más actividades exclusivamente cognitivas y dejábamos a un lado las emocionales. La siguiente, por favor. Ahora en la actualidad es muy importante saber que si no hay una emoción, no hay un aprendizaje. Las investigaciones sobre los procesos de aprendizaje apuntan a que la emoción y la cognición son inseparables. Al niño se le va a hacer un aprendizaje significativo, algo que esté asociado a una emoción. Por eso es muy importante que dentro del aula haya una buena atención y un buen contexto escolar. Las emociones influyen también en el razonamiento, de memoria, la toma de buenas decisiones y la actitud para aprender. Estar motivado implica dedicar más atención, tiempo y esfuerzo a algo que está haciendo. Hay emociones que nos ayudan, que nos permiten a crecer cognitivamente, y hay otras que nos estancan, como las siguientes. La siguiente diapositiva, por favor. Estos principales estados emocionales, los cuales favorecen el aprendizaje, son seguridad, entusiasmo, alegría, expectación, triunfo, curiosidad. Estos estados emocionales hacen que el niño vaya progresando dentro de sus emociones, sus sensaciones, y por sí va a ir avanzando en los procesos de aprendizaje. Es muy importante en el niño fomentar lo que es la seguridad en su estado físico, en su estado mental y en su estado emocional. El entusiasmo. Yo siempre he creído que los docentes, a pesar de las diferentes situaciones que vivamos como personas, debemos de estar siempre enfocados en que el niño, nuestros alumnos, estén siempre atendidos en la parte emocional. Hay escuelas en las que se cuenta con psicólogos o áreas de apoyo. En otras, a lo mejor, desafortunadamente, no. Y algunas dificultades en el aprendizaje son el miedo, la tensión, ira y enfado, culpabilidad, aburrimiento y envidia. Una dificultad que yo considero la más importante es el miedo a fallar, el miedo a preguntar dentro del salón de clases. Maestro, tengo la duda sobre este tema. Es muy difícil que un niño exprese meramente sus preguntas por un miedo, una tensión que a lo mejor se genera dentro de un entorno escolar, y una ira y enfado a lo mejor también es parte de un estado emocional que no lo deja avanzar. Para eso es muy importante como maestro estar al pendiente de las diferentes estados emocionales de los niños. La siguiente, por favor. Antes se creía que cuando el niño triunfaba, pues le provocaba alguna alegría, pero ahora no es así. Ahora sabemos que el niño, entre más feliz sea, su éxito, su logro va a ser más duradero y va a tener logros más constantes. Y la felicidad que él vaya teniendo en su vida, pues obviamente va a tener una repercusión para su futuro. Aquí, ahora sí viene una etapa muy importante dentro de lo que es este tema. Yo les voy a contar una breve situación que por ahí en lo personal me pasó. Esta situación influyó dentro de mi carrera, dentro de mi profesión, dentro de mi propia vida. Estaba en la preparatoria y pues por el círculo social en el que yo me encontraba,
pues lamentablemente pues me dejé influenciar con algunos compañeros. Ese grupito de compañeros, pues a lo mejor teníamos una mala fama en cuestión del comportamiento. Y esa situación nos generó a tener problemas, situaciones y hasta el grado de pues ser expulsados de la escuela. Entonces yo decido en ese momento pues dejar de estudiar porque había mucha indiferencia y mucha carga emocional de algunos maestros sobre nosotros, que nos decíamos que éramos enfadosos, que no sabían qué hacíamos ahí. Entonces esas palabras comenzaron a recaer en la parte emocional, que no nos permitía crecer en la parte cognitiva. Entonces hubo un momento en el que decidí, en lo personal, dejar a un lado la parte educativa y me dediqué a trabajar. En este tiempo, pues me fui con mi abuelito, fueron casi 2 años de estar trabajando. Sin embargo, yo tenía un interés y un objetivo que era estudiar para maestro. A mí me llamaba muchísimo la atención, la cual, pues, lamentablemente, por situaciones, como que se fue perdiendo el enfoque. Y en una ocasión, yo recuerdo muy bien que estábamos limpiando una zanja y afortunadamente, pues yo le escuché el, el comercial de la preparatoria, en la preparatoria en la que yo iba, y a lo mejor, afortunadamente, pues, pues me tomó en un momento vulnerable, en un momento bueno, en el cual yo decido volver a tomar mis estudios. En ese momento yo llego a la casa de mi abuelito, le marco a mi mamá y le digo, mamá, tengo ganas de estudiar, tengo un enfoque diferente, no vuelvo ahora sí ni a fallarte, ni a reprobar, ni a nada. Regreso a la escuela y ahí viene lo bueno. Regreso y el primer día de clases me paro en la puerta y lo primero que escucho de un maestro me dice, y ahora otra vez tú, no sé a qué vienes. Entonces en ese momento mi estado anímico, en vez de pues verse favorecido, se vio disminuido. Y las palabras, yo siempre he dicho que las palabras de un maestro te hacen o te deshacen. Y así fue pasando el tiempo, pues los maestros siempre pues cargados sobre la situación, pero hay un punto clave, cuando de repente pues yo decido pues echarle más ganas, dedicarme a mis estudios, y hubo un maestro que sus palabras siempre las tengo presentes. Cuando preguntaba a la clase, pues y la estudiaba, la repasaba, levantaba la mano y participaba. Y llegó el momento que me dijo, Iván, dice, yo no sé por qué tú has pasado por tantas cosas si eres bueno para el estudio. En ese momento fue un parteaguas y yo me creí lo que me estaba diciendo el maestro. En esa situación, pues yo, pues anímicamente me fortalecí. Había otros maestros que pues de plano llegaban a ser hirientes, humillantes, y era una lucha constante emocionalmente. Sin embargo, bueno, lamentablemente por ahí fallece mi papá a los 3 meses de que yo decido seguir mis estudios, y en eso, pues anímicamente me caigo más, mis emociones se derrumban, mis sueños, mis metas, todo, yo me veía más perdido, y aunado a eso, pues había maestros que, pues como yo les he dicho, entre a lo mejor más anímicamente más bajo nos ven, pues nos quieren derrumbar. Y a mí no se me olvidan las palabras de otros maestros que me decían, tú puedes, cree que tú puedes, échale muchas ganas, sabemos que tú puedes y puedes lograr lo que tú quieras.
Entonces así fue, como fui avanzando, fui superando algunas cosas. Sin embargo, en ese tiempo pues, yo tenía un pariente, también docente, y que me dijo, conmigo no vas a pasar año. Entonces esas palabras, pues a mí también me conflictuaron. Empecé a experimentar algunas sensaciones de rencor, de desacuerdo, de mucha tristeza, porque había tenido la pérdida de mi papá y pues estaba presente pues las palabras de este maestro. Entonces yo me dedico, sigo estudiando y en un examen yo recuerdo bien que nos hace el examen, saco una muy buena calificación, 9, y en ese momento para el maestro, se detiene y nos dice, ¿saben qué? Aquí alguien copió, este examen es invalidado. En ese momento pues, yo volteaba a todos lados y me preguntaba, pues, ¿quién copió? Y en ese momento me señala y me dice, tú copiaste, por ti todos vuelven a hacer examen. Entonces, esa fue la primera vez que yo experimenté un odio hacia una persona como estudiante. Entonces, fue algo que yo la verdad estaba desconcertado. Yo me dedicaba en ese momento a estudiar. Me bajó nuevamente anímicamente. Lo que hizo después, híjole, yo creo que nunca se lo deseo a nadie. Y viene la siguiente clase, pues me pone en otro lugar, me hace que me quite mi suéter. Yo lo sentí algo denigrante, algo humillante, algo que no era ni, era algo fuera de serie. Entonces hace que me suba las mangas y yo tardé, yo creo unos 10 minutos en comenzar a, a realizar mi examen, porque estaba en shock. Sin embargo, yo miraba al cielo y decía, papá, pues ayúdame, vamos a echarle ganas. Y afortunadamente, yo me sentía preparado para ese examen y saco un 10. Entonces el maestro nada más voltea y me dice, tú no puedes sacar 10, tú no puedes. Y le dije, yo pude. Entonces había maestros que me apoyaban, otros que no me apoyaban. Sin embargo, las palabras de un maestro fueron de las donde yo me agarro y donde yo decido salir adelante. Más adelante termino mi preparatoria y viene una parte sumamente importante, la decisión de mi carrera. Yo siempre había tenido el objetivo de ser docente y desde que decidí ser docente, yo desde ese momento me juré tener un trato digno con los niños. Entonces comienzo a trabajar en zonas urbanas, en zonas rurales, en donde comienzo a ver la falta de emocional que tenían los niños a través del contexto, de las situaciones que vivían en casa, y desde ahí yo empiezo a generar un entorno en donde ellos se sentían a gusto, se sentían tranquilos, y el lema que yo siempre les digo a los papás es fundamental. Yo trato a sus hijos como me gustaría que trataran a los míos, con disciplina, con cariño, con reglas, con empatía, algo que es muy importante en este tiempo, y con inclusión. Actualmente, la inclusión es algo determinante dentro de la sociedad. Es un tema que también nosotros como docentes en ocasiones nos cuesta, en ocasiones se nos puede facilitar con el apoyo de los mismos niños. A continuación, les voy a dar algunas estrategias que yo he implementado en mis niños
para fortalecer la parte emocional de ellos. Si me hace favor. Esta es la primera actividad. A esto se le llama un reconocimiento de mi persona. Yo soy. ¿Quién eres? Es un tema muy importante dentro del salón. ¿Por qué? Porque yo los empiezo a inducir. Les empiezo a poner una música relajante y les empiezo a hablar de las partes, de las emociones importantes que ellos tienen, las que más les prevalecen. Por ejemplo, sabemos que todos tenemos algunas situaciones que entre comillas son malas y las que tenemos mayor fortaleza. Entonces, los niños, en este caso, pues decían que eran inteligentes, que eran guapos, que eran curiosos, que eran amorosos, que eran cariñosos. Y esos son los niños que nosotros tenemos. Son niños nobles, son niños que son muy intrépidos. Y cada uno de los niños escribía un pequeño contrato donde decía, yo soy fulano de tal, y yo soy, y ponían inteligente, sabio, carismático, capaz, y ellos se reconocían a sí mismos. Y en la misma actividad, lo que nos ayuda a fortalecer es que todos le dicen, sí lo eres, sí lo eres. Esa parte de asimilar que los demás, que sus demás compañeros, lo aceptan y lo reconocen como ellos son, es algo fundamental en sus emociones. En este grupo, hace más o menos como un mes, apliqué esta actividad. Es un grupo de sexto grado en donde sabemos que las emociones están a flor de piel. En estos grupos es muy importante el reconocimiento porque es parte de su identidad. Hubo por ahí, tenía un video que les iba a compartir, sin embargo, por la parte de respetar la identidad de cada uno de los niños, pues no lo puedo subir, en donde había niñas que no lograban decir quién eran. De repente tienen o tenemos situaciones familiares, situaciones que impiden que los niños vayan en una cuestión emocional apta para que tengan un mayor aprendizaje. ¿Me puede compartir la siguiente imagen, por favor? Esta es otra actividad que yo elaboro con los niños, la cual se llama Me valoro como soy. Ellos ven sus rasgos físicos y yo siempre les digo, les hablo de esa parte en donde nosotros como seres humanos somos diferentes, pero cada uno de nosotros tiene una belleza particular. En este caso, puse estos 4 casos de estos niños en los cuales es la mayor inseguridad que ellos tienen, porque en este caso de las 2 niñas dicen que son muy feas, dicen que ellas pues no se gusta no les gusta verse en un espejo. Sin embargo, nosotros como docentes es algo importante que nosotros trabajemos en las emociones dentro de un salón de clases con algunas actividades así, el reconocer, el valorarse cómo son, ver una virtud, ver un área de oportunidad, ver sus fortalezas para que ellos emocionalmente estén aptos y capacitados para su aprendizaje. Enseguida les voy a presentar otra actividad. Por ahí. Bueno, en esa actividad también hacemos grupos de 4 al azar. Hago una actividad para integrar
grupos de 2, por ejemplo, parejas. Entonces ellos se anotan virtudes que ven en su compañero. De repente, pues hago los grupos de 4 y comienzan a anotarse en la parte de atrás las virtudes que ven en sus compañeros. Después de que pasa la mayoría de compañeros a que les escriban, yo los separo en diferentes áreas de la escuela para que ellos solos lean y valoren cada una de las virtudes que sus compañeros les están escribiendo. Y yo siempre les digo, eso que te escriben es lo que tú eres. ¿Por qué? Porque a mí me interesa fortalecer la parte emocional de cada uno de mis alumnos. Es muy importante la labor docente dentro del aula. Yo siempre en esa parte, debe de ser un lugar seguro, armónico. Yo entiendo perfectamente esa parte de que vienen de casa en un contexto que puede haber agresiones, puede haber hasta violaciones, puede haber algún tipo de violencia, el cual ellos frene su aprendizaje. Y ahí yo les digo, este es un lugar seguro. Ustedes deben de aprender y diferenciar en lo que ustedes quieran. Un lugar seguro o un lugar en donde ustedes se sientan vulnerables. Entonces, esa es la parte que yo les puedo compartir. Cuando estaba haciendo el diseño de esta conferencia, estaba recordando que a lo mejor sin conocer, sin saber en ese momento, yo me estaba programando en un espejo que por ahí tenía en mi cuarto, tenía una pintura plástica y yo escribí una frase que en su momento a lo mejor yo necesitaba, que decía, si tú lo quieres y lo sueñas, lo puedes lograr. Cada vez que yo me veía en el espejo, la veía, la leía y sin querer me estaba programando para algo que venía en mi futuro. A lo mejor esa es otra estrategia que yo les puedo compartir. El hecho de escribir una frase que a los niños sea de ese interés y ponerla en un espacio en donde ellos estén constantemente leyéndolas y por medio de una programación ellos puedan superar algunas situaciones emocionales. Agradezco mucho su atención. No sé si tengan alguna duda. Bueno, maestro, pues tenemos varios comentarios en Facebook sobre su ponencia, la cuestión que usted está compartiendo. A continuación vamos a poner en la pantalla algunos de esos comentarios. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de la página PSG Educación por Facebook y próximamente vamos a estar en YouTube y también estos programas se van a subir en formato de podcast en Spotify para que en diversos momentos, si no nos pueden seguir en las transmisiones en vivo, ustedes puedan acceder a estas conferencias y nutrirse de todo el conocimiento que nos comparten nuestros conferencistas. Guadalupe Álvarez Rojas menciona, muy cierto, maestro, los aprendizajes importantes no pueden realizarse independientemente del mundo emocional, por lo que las experiencias afectivas son de gran importancia para el aprendizaje. ¿Qué opina de ello, maestro? Es muy cierto lo que comentábamos. No puede estar la parte cognitiva con la parte emocional de manera separada. Siempre debe de haber una necesidad, una curiosidad para que el alumno aprenda y todo eso depende de las emociones. Ana Berta Aguilar Facundo menciona la importancia que tenemos los docentes en el estado de ánimo de nuestros alumnos. A veces no sabemos
por las situaciones que están pasando y colaboramos a que se sientan peor. Y los buenos maestros priorizan las emociones de los niños. ¿Cuál sería su En comentario esta parte muy esta compañera? importante, en esta parte es muy, muy importante, fundamental, no etiquetar a un niño dentro de un aula. Lamentablemente hay maestros o habemos maestros que aún etiquetan, no es mi caso, y pierden y comienzan a perder una identidad los niños porque les empiezan a decir el gordito, el pelos parados, el así, y dejamos de llamarlos por su nombre. Esa parte es muy, muy importante porque es parte de su identidad y de su seguridad. El respeto a un niño es fundamental dentro de un aula. Luz Aguilar lo felicita por la conferencia. Guadalupe Álvarez menciona, como docentes tenemos un papel importante en el apoyo para el desarrollo de la inteligencia emocional, así como el autodominio de los impulsos emocionales de nuestros alumnos, por lo que debemos saber interpretar nuestros sentimientos propios y de los demás. Gracias por su conferencia. En este comentario sí, me gustaría comentar. En nosotros como docentes de repente es muy difícil particularizar las emociones, porque en mi caso a diario tengo entre 60 y 62 niños. Son contextos diferentes, son emociones diferentes, sin embargo, yo creo que el entendimiento y la empatía debe de ser generalizada. Les comparto también que el maestro, algo que omití comentar en el currículum, trabaja en la ciudad de Zitácuaro. Maestro, quisiera comentar en qué escuelas labora. Actualmente estoy laborando en la zona urbana, en la escuela Amado Nervo, en el turno matutino, y en la escuela Leona Vicario, en el turno vespertino. Que a pesar de que son escuelas urbanas, sí, el contexto es diferente, cambia. Maestro, antes de seguir con los comentarios, nos gustaría que en PSG Educación, que nos comentara, nos platicara acerca de estas diferencias. Usted que ha trabajado tanto en zonas de muy alta marginación, en zonas rurales, en Ocampo, Michoacán, y en zona urbana, en Zitácuaro, Michoacán. ¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado con los padres de familia? Porque sabemos que pues el núcleo familiar también influye mucho en las emociones de los niños. Una diferencia marcada es las creencias, las tradiciones, la manera de pensar. Hay en una zona rural, la gente sí es un poquito más cerrada en sus creencias. Y el nivel sociocultural, el nivel de educación de preparación, no de educación, de preparación que tengan los papás, también influyen dentro de la educación y el desempeño de los niños. En la zona urbana también hay una dificultad porque a pesar de que es urbana, los diferentes contextos, las zonas de la ciudad son diferentes. Un ejemplo, en Amado Nervo, sí, hay padres de familia que son doctores, licenciados, abogados, que tienen un nivel social un poquito alto, y en la escuela Leona Vicario, pues por lo general son comerciantes, que aclaro, no porque sean comerciantes van a ser descuidados, hay de todo, hay de todo. Esas son algunas de las diferencias. Paola Vázquez Higareda lo felicita por la conferencia.
Cristina Murguía tiene mucha razón en lo que dice. Las palabras de un maestro pueden construir o destruir la vida emocional de un niño. ¿Qué le comenta a la maestra Cristina? Una palabra, yo siempre lo he dicho, te hace o te deshace. Y más si viene de personas que a un niño admira, quiere, respeta. En el núcleo familiar, si un papá le dice, ofende a un niño, pues emocionalmente va a la escuela devastado. Y si un maestro no tiene empatía o no logra entender esa parte, puede ser que lo devaste más, lo destruya más, provoque más tristezas. Entonces, dicen que la educación parte de casa, sí, es cierto, pero también los maestros tenemos mucha influencia en las emociones de los niños. Maestro, antes de leer el siguiente comentario de Catalina Nájera, en una plática previa que tuvimos, usted me platicaba de algunas estrategias que implementaba con los niños que tenían problemas de conducta en el aula. Muchas veces es muy fácil etiquetarlos o desesperarse como docentes, máximo cuando tenemos muchos estudiantes en el aula. ¿Podría compartir con nuestra audiencia esas estrategias que implementa? Una estrategia básica y muy importante dentro de un aula, cuando un grupo es muy desordenado, por decirlo así, que hay varios líderes, de repente hay maestros que cuando nos entregan un grupo dicen, no, ¿sabes qué? Pues este niño es un desastre, esos me gustan, porque a lo mejor en un momento de mi vida yo fui así, yo los logro entender y yo tengo la manera o sea, de apegar. Los niños, cuando empiezan a hacer berrinches, a hacer travesuras dentro de un salón, no es más que querer llamar la atención de las personas, decir aquí estoy, veme. Entonces, esos niños no es necesario conmigo de que me hagan travesuras, al contrario, yo los identifico y comienzo a pegarlos, decirles la importancia que tienen para mí dentro del salón, que ellos son unos líderes, los cuales yo los necesito, y en su momento, cuando yo salgo a alguna reunión, cuando salgo a lo mejor al baño, ellos son los primeros encargados de la conducta. Entonces, el primero que se tiene que portar bien es ese niño. Y afortunadamente, esa es la base del éxito que he tenido con esos grupos, porque no sé si afortunadamente siempre me dan un grupo que tiene algún conflicto en cuestión de conducta. Hablo mucho, a mí me gusta hablar mucho, tener mucha comunicación con los papás y formar estrategias, porque no todo es bonito, no todo es, mira, no, dentro de un salón yo siempre he dicho que pues hay sanciones, y yo les digo a los papás, si yo como maestro llego a apretar y usted como papá aprieta a los niños, no les queda otro camino que irse derechitos, pero si una de las dos partes empieza a aflojar, el niño se empieza a cargar y nos empieza a medir. Por eso, cuando pasa alguna situación por mínima, yo siempre se las comento a los papás. Catalina Nájera comenta, muy entendible y buena conferencia, me gustó. Qué bueno, y yo tengo que también ser muy honesto. Es una experiencia nueva. Esta conferencia, los nervios también de repente nos ganan, es normal. Nos promete que en la siguiente va a ser mucho mejor. Una pregunta de PSG Educación es, ¿qué le sugiere a las escuelas para formar a los docentes en este tema y no maltratar estudiantes que por alguna condición humana no puedan regular sus comportamientos? Yo creo que las escuelas
sí deben de tener cursos de programación neurolingüística. También las escuelas deben de ver el tipo de maestros que tienen, eh, cómo están emocionalmente, eso también es muy importante. Y yo siempre he dicho que si yo como docente voy triste, voy enojado, que a lo mejor llega a ser normal porque soy un ser humano, tengo mis conflictos económicos, familiares, de pareja, laborales. Ajá, sin embargo, yo es algo que de repente hemos platicado y comentado con algunos maestros, que nosotros somos como los payasitos, con todo respeto, que a pesar de que vayamos tristes y angustiados, nos tenemos que poner nuestro papel de maestros y siempre tener una sonrisa para los niños, siempre, a pesar de que en nuestras emociones no estemos bien. Yo lo que propondría a las escuelas, fomentar los cursos de desarrollo humano para los docentes, trabajar en conjunto esa parte, trabajar en conjunto la parte de la inclusión, que actualmente pues a varias escuelas pues sí les cuesta muchísimo esa parte, que hacen un examen y pues este niño sí, este niño no, y pues aquí es muy importante que las escuelas sean incluyentes. Karina López dice, excelente tema, ya que como maestros tenemos una gran responsabilidad, no nada más académica, sino en varios ámbitos, y lo emocional es uno de los más importantes. Felicidades. En este comentario también les agradezco mucho las felicitaciones. Hay un momento que se tiene que dejar un poquito lo cognitivo y enfocarse más a lo emocional, a la parte de construir un buen grupo dentro del salón de clases en donde se fomente el respeto, la empatía, la parte de, y yo siempre les digo a mis niños, yo estoy aquí para enseñarles, para que aprendan. Aquí el niño que se burle del otro son pues irrespetuosos. Nosotros debemos de ser respetuosos de las dudas de los demás y de las emociones. Patti García lo felicita por el tema y le envía un saludo. Muchas gracias. Patti Serna, cierto, Karina, una palabra puede cambiarles la vida, una motivación. Claro. Luz Aguilar nos menciona, en ocasiones los niños asisten a clases desanimados, tristes, y ahí está el papel del docente de hacerlos sentir bien, levantarles el ánimo, motivarlos, decirles que ellos pueden realizar las actividades, todo lo que puede ser. Al inicio de la conferencia nos platicaba de su alumno que perdió a su mamá a consecuencia del COVID, y creo que muchos estamos enfrentando estos retos, maestro, de pérdidas importantes en la familia. Claro, y aquí no hay más que apoyarnos entre todos, ser empáticos. La empatía, dicen que esa palabra está de moda, no, no es una palabra, es una emoción, es algo que todos debemos de practicar para fortalecernos como seres humanos, el reconocernos. Sabemos, y yo también lo hablaba en la conferencia, que como personas tenemos nuestros detalles, nuestro carácter. Sin embargo, si nosotros comenzamos a ver, a reconocer las partes buenas de las personas, pues va a cambiar, el mundo va a cambiar. Por nuestras manos como docentes pasan miles así, les puedo decir, cientos de familias, de contextos, de futuros profesionistas. Y y también les comparto a mis compañeros, les digo, compañeros, le digo, si nosotros tratamos mal a un niño, en un futuro no sabemos cómo vaya a responder. Hubo un caso también de un compañero que agredió a un maestro que era de la prepa por las constantes ofensas que tenía sobre él. Entonces son situaciones muy delicadas
que nosotros como docentes, también como padres de familia, el futuro de nuestra sociedad pasa por nuestras manos. Lamentablemente en nuestra sociedad ahorita pues estamos en crisis y a los papás yo les digo, La nueva escuela mexicana se declara humanista. Es uno de sus postulados y creo que todos los maestros, creo que esta plática que usted ha tenido con nosotros esta tarde nos lleva a muchas reflexiones acerca del papel que nosotros estamos adoptando en nuestras escuelas, desde nuestra función, ya sea en las aulas, en la parte directiva o también como padres de familia. Desde la anterior reforma se ha venido trabajando con una transversalidad para definir qué emociones se trabajan en el preescolar, en la primaria, en la secundaria y llegamos a la educación media superior, que todo ello constituye la educación obligatoria en México de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces, esto nos lleva a sí o sí nosotros como personas, como docentes, construirnos en ese marco, conocer los derechos humanos, ¿por qué no? También es importante. Más adelante vamos a hablar un tema también muy interesante que es los reglamentos en ese marco de los derechos humanos. Este tema nos introduce mucho a ese respeto que usted patentiza y que no debemos perder en cuenta, porque muchas veces cuando nosotros faltamos el respeto a un estudiante, pues no obtenemos algo bueno, ¿no? Finalmente el estudiante también llega a un punto donde pues nos puede faltar el respeto a nosotros mismos. Y también otra cosa es pues estar pendientes de la salud mental, tanto del docente como de los niños. Ahora con la pandemia, las situaciones de ansiedad y depresión para los que trabajamos en los diferentes niveles educativos se han hecho muy patentes, los problemas post-COVID con cuestiones neurológicas también están muy patentes y creo que como usted menciona, maestro, pues es el momento más que nunca de darnos la mano y sobre todo en un tiempo donde la delincuencia está muy presente y que también nos está arrebatando a nuestros niños. Así es. Es muy importante esa parte porque lo estamos viviendo en la actualidad, vivimos con miedo, vivimos con inseguridad. Lamentablemente en nuestro México, en nuestro estado, en nuestro municipio, antes escuchábamos un cohete y decíamos, pues es de una iglesia. Y ahorita hasta los niños escuchan un cohete o algo fuerte. Maestro, hay balazos. Es lamentable la situación que estamos viviendo como sociedad. Sin embargo, hay que poner nuestro granito de arena, hay que trabajar en esa parte emocional, en la parte, nada nos cuesta como maestros decirles una palabra bonita a los niños, ¿sí? No diferenciar, no etiquetar y sí ser muy respetuosos de ellos, de sus emociones. Pues le agradecemos, maestro, su participación y seguimos invitando a todos los que nos escuchan. Si aún no eres parte de los colaboradores de PSG Educación, puedes dejarnos tus datos de contacto en el formulario que se está compartiendo, el cual también puedes llenar para recibir tu constancia de participación de esta conferencia. Al inicio el maestro nos decía, yo estaba así como que me resistía al hecho de platicar esta experiencia, pero creo que con su participación, maestro, se patentiza que todos tenemos algo que dar al mundo, algo que compartir y algo con lo que los demás pueden reflexionar, sobre todo eso, ¿no? Dejar esa semillita de la reflexión, del pensamiento, de qué cosas nuevas puedo introducir en mi aula
y también en mi familia, porque pues no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, sino también tenemos que llevar todo eso a nuestra familia y sin duda que ello pues nos llevará a construir una mejor sociedad, donde finalmente podamos vivir con más armonía y sobre todo alejar a nuestros niños de las drogas, alejarlos de las malas compañías, alejarlos de la violencia y mostrarles que hay un mundo mejor, donde pueden ser respetados, escuchados, valorados y en un futuro ser personas productivas que trabajen por este país como lo hacemos todos los docentes, entregando nuestro corazón y nuestra vida. Muchas gracias, maestro, por su participación. Agradezco mucho su invitación. Saludos a todos. Sé que nos ven de diferentes partes de América. Les mando un cordial saludo. Que tengan una excelente noche y ánimo.